Bien, y ya tenemos nuestra computadora iniciando. Las netbooks ya están encendiendo, ya elegimos el sistema operativo y vamos a empezar a hablar del entorno gráfico. Porque los sistemas operativos, los dos que tenemos disponibles en la netbook, los dos inician y nos muestran en pantalla un entorno gráfico. Poseen una interfaz de usuario que es gráfica, que es visual, que nosotros la podemos ver en forma, por ejemplo, de ventanas, en iconos. Aparecen un montón de elementos en pantalla que nosotros ya estamos habituados a verlos. Pero en un primer momento uno tiene que recordar que no era así, que era por línea de comandos. Uno tenía que, para usar la computadora, tenía que empezar a escribir comandos, apretar Enter y esperar a que se ejecuten. Todavía existen sistemas operativos que tienen interfaz de usuario en modo texto. Tanto Linux como Windows ofrecen un entorno gráfico. Posiblemente cuando inicie el sistema operativo nos pida usuario y contraseña. Para utilizar el sistema operativo vamos a tener que identificarnos. Por lo general en nuestras netbooks el usuario es alumno y la contraseña ¿cuál es? Alumno. Usuario alumno, clave alumno. Lo primero que tenemos frente a nosotros cuando inicia el sistema operativo, el entorno gráfico del sistema operativo, es ¿qué cosa? El escritorio. El escritorio tiene diferentes componentes. Vamos a ir identificando algunos componentes. ¿Qué vemos por ahí? Vemos iconos. ¿Qué otra cosa vemos? Un botón de inicio conocido por muchos. Si estamos en Windows, tiene un botón inicio abajo a la izquierda por lo general. Tiene accesos directos. Si estamos en Wayra o en Linux, vamos a tener también un área de notificaciones donde aparece la fecha y hora. Bueno, tanto en los dos sistemas, fíjense las similitudes que hay, ¿no? Tanto en Linux como en Windows tenemos fecha y hora, aparece por ahí, muy bien. Tenemos las notificaciones, que es donde el sistema nos avisa, nos da aviso de las cosas que van sucediendo en el sistema, que son importantes de avisar. Tenemos un menú principal en Wayra. Tenemos a la izquierda, depende de la versión, pero los lanzadores de aplicaciones están a la izquierda y en el centro. Es muy parecido, hay muchas similitudes entre los dos sistemas. Teníamos recién, por ejemplo, yo en pantalla mostraba un escritorio de Windows 10, después un escritorio de Wayra 3.2 y ahora un escritorio de Windows 7. Por ahí es el más difundido, pero en todos coincide la existencia de iconos, iconos de programas, de archivos, de carpetas, que hay un botón de inicio, que es el que da acceso al menú de opciones, que hay un área de notificación, que hay una barra de tareas. Recién en Wayra veíamos que estaba arriba, y acá en Windows por defecto está abajo. Y hay una imagen de fondo también, que esa también se puede cambiar, que muchas veces nos encontramos con que los chicos a veces cambian la imagen de fondo, el fondo de pantalla. Eso es una habilidad que desarrollan, una de las primeras habilidades que desarrollan cuando acceden a la netbook. Esas son las partes del escritorio que podemos identificar. ¿Y cómo nos movemos a través del entorno gráfico? Bueno, usamos algo que a mí particularmente al principio me fue muy difícil de adaptarme, es a usar el panel táctil. El panel táctil es el que está abajo del teclado y vendría a ser como el reemplazo del tradicional mouse, ¿no? En algunos es fácilmente reconocible el botón izquierdo y el botón derecho, pero en otros paneles táctiles está como encubierto. Sin embargo está. Tanto el botón izquierdo como el botón derecho están. Vamos a empezar a movernos con exactamente con el táctil. Nos vamos moviendo
y vamos viendo que podemos ir seleccionando algunos elementos del escritorio. Experimentemos un poco con el panel táctil para perderle el miedo si no lo hemos usado nunca, para ganar experiencia y adquirir esta nueva habilidad. Todos los elementos que aparecen son objetos. Los objetos tienen propiedades o atributos y también acciones. Fíjense que nosotros podemos acceder a las opciones de propiedades o a las acciones haciendo clic con el botón derecho sobre el icono que identifica al objeto. Ejemplo, vamos a elegir un archivo que esté en el escritorio o una carpeta que esté en el escritorio y vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el icono. Se va a desplegar un menú, ese se llama menú contextual. Cada objeto tiene entonces propiedades y acciones. Para acceder a las propiedades y acciones debe abrirse el menú contextual de cada objeto. Según de qué tipo se trate, habrá distintas propiedades y acciones. Por ejemplo, si tenemos una carpeta, va a mostrar ciertas opciones diferentes de que si tenemos un archivo seleccionado. Entonces hacemos clic con el botón derecho sobre el archivo y se despliega el menú contextual. ¿Qué otra cosa tenemos en el entorno gráfico? Tenemos ventanas. De hecho, el sistema operativo Windows significa ventanas. Una ventana es una parte de la pantalla sobre la que se ejecutará un programa o se realizarán una serie de tareas. ¿Cuáles son los componentes básicos de una ventana? Bueno, tenemos arriba, si podemos ver, arriba donde dice sin título en el bloc de notas, por ejemplo, acá en la diapositiva que estoy mostrando, vamos a ver que tiene una barra de título. ¿En donde qué va a decir? El nombre del documento activo, puede tener información sobre el nombre del programa que se está ejecutando. También tenemos una serie de botones, uno que es el de maximizar la ventana, otro que sirve para minimizar la ventana y otro para cerrar. ¿Qué otro componente de una ventana podemos identificar? Bueno, una barra de menú. Esa que dice archivo, edición, formato, ver, ayuda. Esa es una barra de menú. Haciendo clic ahí vamos a acceder a otras opciones del programa. También vamos a ver en esta ventana una barra de desplazamiento. Y al costadito vamos a ver el borde de la ventana. ¿Qué hace minimizar? Minimiza la ventana, la oculta temporalmente pero no la cierra. Maximizar hace que la ventana llene toda la pantalla. Y cerrar, obviamente, cierra la ventana. Si se terminó de usar un programa, cierra el programa. Y si es una carpeta, cierra la carpeta. ¿Cómo cambiamos el tamaño de una ventana? Bueno, la podemos hacer más pequeña o más grande. Nos vamos al borde. Esperamos a que cambie el cursor. Fíjense cómo si nos vamos hasta el borde de la ventana, el cursor va a cambiar. Vamos a un borde, a una esquina de una ventana y arrastramos. Solamente vamos a cambiar el tamaño si la ventana no está maximizada, pero si está maximizada podemos apretar de vuelta el botón maximizar y queda restaurada. Ahí podemos cambiar el tamaño de la ventana arrastrando desde el borde. Fíjense que dependiendo del contenido de la ventana, lo que tenga el documento, por ejemplo, una página web o una imagen, si es grande, van a aparecer en una ventana, van a aparecer barras de desplazamiento. Acá las podemos ver. Esas son fácilmente identificables y tienen flechas de desplazamiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. También haciéndoles clic a cada uno de esos botones permitirá desplazar el contenido de la ventana. ¿Y cómo movemos una ventana de un lugar a otro? Podemos abrir una ventana
y desde identificar la barra de título y desde la barra de título hacer clic sin soltar y arrastrar. Clic sin soltar y arrastrar. Entonces abrimos una carpeta, clic desde la barra de título, sin soltar, clic, arrastramos desde la barra de título y soltamos para mover la ventana. Entonces desde la barra de título podemos mover ventanas. Un cuadro de diálogo es un tipo de ventana especial que le plantea una pregunta al usuario. Entonces, es una ventana que nos va a estar haciendo consultas o nos va a mostrar opciones para seleccionar. Seleccionamos las opciones y va a tener, por ejemplo, puede tener un botón de aceptar, un botón de cancelar y de aplicar.